Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Como cada día que tenemos oportunidad de hacer comunicación y comunión espiritual y cultural, tengo el agrado de presentar algún autor, alguna autora, algún texto, algunos pasajes que me parecen sumamente significativos. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado, el honor de presentar una obra de Aristóteles, Gran Ética. La Gran Ética de Aristóteles, que vamos a consultar el día de hoy, ha sido una traducción cedida por la editorial Bruguera, esta editorial española. Y bien, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Antes de abrir el abanico de posibilidades, queremos agradecer su preferencia, esperando que lo que aquí digamos sea el pretexto para comenzar una reflexión personal, una investigación propia y que los elementos que aquí abordamos puedan también servir como un referente para ir esclareciendo el pensamiento, para irle dando también forma a nuestro carácter. Estamos detrás de la excelencia, estamos buscando la virtud y queremos alcanzar un nivel óptimo de conocimiento, no solo un conocimiento teórico, sino también un conocimiento práctico que pueda ser llevado a la vida de todos los días. Bien, lo primero que vamos a decir es lo siguiente. La ética, para Aristóteles, es una ciencia práctica. Por lo tanto, no tiene pretensión de ser exacta, puesto que no es un saber teórico. La ética, siendo una ciencia práctica, se ocupa del bien moral. El bien moral tiene que ver con la existencia de ciertos valores. Esos valores han surgido de la experiencia. Esos valores nos muestran que hay conductas cambiantes y a pesar de todo el cambio, a pesar de lo relativo, hasta la cúspide de ese bien moral, de esa jerarquía de valores, Aristóteles coloca a la felicidad denominada en griego eudaimonía. Nos dice Aristóteles, es el más grande de los bienes. El placer es compartido entre los seres humanos con los animales. Por ello es que el placer no puede ser el supremo bien. Por lo tanto, existe un bien que no solamente es sensitivo como el placer, sino que es de carácter racional. Y ese bien tiene que ver con la felicidad. Por otra parte, entre las ciencias prácticas no solamente se encuentra la ética, sino también la política, que como lo vamos a ver también en videos sucesivos, para los clásicos griegos, para los filósofos clásicos griegos, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles, la ética y la política están íntimamente relacionadas. Y esa relación múltiple, esa relación profunda y fuerte, esa relación poderosa entre la ética y la política, es lo que permite al ser humano, al antropos, alcanzar su excelencia. La búsqueda del bien es siempre una búsqueda concreta. Esto es lo que nos dice Aristóteles, y para ello es importante recordar algo. A Platón y su filosofía se le ha denominado una filosofía de corte idealista, es decir, que la contemplación del bien tiene un lugar fundamental. En el caso de Aristóteles, no solamente existe el bien en sí mismo, que sería una suerte de bien ideal,
sino que además existe el bien concreto. Ese bien concreto es lo que le interesa profundamente a Aristóteles porque es la realización del bien. Por ello es que dice el autor de la Gran Ética, la búsqueda del bien es siempre una búsqueda concreta. Ahí está la diferencia, digámoslo así, general entre Platón y Aristóteles. Platón es un idealista, un racionalista, y por el otro lado tenemos a Aristóteles, que se basa más bien en la experiencia, y en ese sentido, digamos, es sensualista o materialista. Claro que sobre la marcha vamos a ver cómo es que estos conceptos se pueden ir definiendo de manera más clara. Dice Aristóteles, el hábito del bien, como segunda naturaleza, no es una acción aislada, sino una tendencia y una costumbre constante. El hábito del bien, que es una segunda naturaleza, no se trata de una acción aislada, sino de una tendencia y una costumbre constantes. Por otra parte, Aristóteles hace una diferencia entre las que denomina virtudes éticas. La justicia, la prudencia y la templanza son, por ejemplo, este tipo de virtudes éticas. Por otro lado, se encuentran las virtudes intelectuales, o también llamadas dianoéticas, es decir, aquellas que se alcanzan a través del conocimiento. Por ejemplo, el recto ejercicio de la actividad racional. El recto ejercicio de la actividad racional es lo que nos permite alcanzar las virtudes intelectuales. Existe una ciencia ética, la cual versa sobre las costumbres, sobre los hábitos. Y nos dice Aristóteles en el libro primero, en el capítulo 1, en el plano de las relaciones sociales o políticas entre las personas, no se puede hacer nada sin que haya un carácter o cualidad moral. Repito, en el plano de las relaciones sociales o políticas entre las personas, no se puede hacer nada sin que haya un carácter o cualidad moral. Es decir, que antes de entrar en interacción con las demás personas en el ámbito social, debe existir previamente una formación del carácter, una cualidad moral, la cual, si bien no me garantiza que todas las interacciones sean venturosas y buenas, por lo menos sí me hace digno de aspirar a una mejor vida, porque estoy partiendo de la formación de mi propio carácter. Y Aristóteles completa esta idea diciendo, se debe ser una persona de mérito moral. El mérito moral significa poseer las virtudes. Tener mérito moral es tener las virtudes. Es necesario que quien quiera alcanzar o conseguir algo en el orden de la política o la sociología sea una persona de buenas costumbres. Es necesario que quien quiera alcanzar o conseguir algo en el orden de la política o la sociología sea una persona de buenas costumbres. Esto que nos dice Aristóteles en el capítulo 1, en el libro primero, es de suma importancia, sobre todo porque hoy en día da la impresión de que más bien para incursionar en el ámbito de la política, tristemente, las recomendaciones son saber robar, saber abusar, saber explotar, saber manipular, saber fingir,
simular, tener hipocresía, etc. Entonces hay un abismo completo entre lo que dice este gran clásico griego, Aristóteles, y lo que ocurre generalmente hoy en día, no solamente en México, sino en el mundo y a través de los siglos. Aristóteles nos dice, quien quiera alcanzar o conseguir algo en el orden de la política o la sociología, debe ser una persona de buenas costumbres. Hoy en día, más que las virtudes, lo que se muestra son los vicios, las depravaciones, los excesos, la superficialidad, la arrogancia, la pedantería y una falta de educación profunda. Por ello es importante volver a las fuentes primigenias del saber práctico. Nos dice Aristóteles que la ciencia sociológica tiene que ver con la ciencia o tratado de las costumbres, el principio de toda ciencia sociológica. Y también se plantea Aristóteles, ¿qué es la virtud y de qué cosas procede? ¿De qué manera se llega a la virtud? ¿Cómo se llega a ser un hombre de buenas costumbres morales? Aristóteles piensa que todas las ciencias suponen un principio racional. En el caso de la ética, como ya lo hemos señalado, si bien es cierto no se trata de una ciencia exacta, por lo menos sí es una ciencia práctica y por lo tanto tiende a perfeccionarse cada vez más con la práctica. Sobre la virtud, hablando de los antecedentes, Aristóteles se remonta a Pitágoras, también se remonta a Sócrates y nos dice que tanto Pitágoras como Sócrates abordaron el tema de las costumbres, pero no con tanta exactitud. Esta es la interpretación que hace Aristóteles, desde luego. Más adelante vamos a tener seguramente la oportunidad de estudiar en sus fuentes tanto a Sócrates como a Pitágoras, a pesar de que Sócrates no dejó por escrito ninguna obra, pero a través de los ojos y del pensamiento de sus discípulos y amigos. Por ejemplo, en el caso de el mismo Platón, en el caso de Genofonte, o incluso veremos a Sócrates desde la óptica de sus críticos, como lo es el comediógrafo Genófanes. Bien, Platón había enseñado algo más sobre la virtud. Si Pitágoras y Sócrates se pronunciaron con poca exactitud, Platón va un paso más adelante y dice que el alma tiene una parte racional y una parte irracional. A cada una de ellas atribuyó sus propias virtudes. El que supone que las virtudes son ciencias, elimina la parte irracional del alma, destruyendo así el sentimiento y la pasión. Esto que dice Aristóteles también es importante. El que supone que las virtudes son ciencias, como dice Aristóteles de Sócrates, el que supone que las virtudes son ciencias, elimina la parte irracional del alma, destruyendo así el sentimiento y la pasión. Pero justamente la ética también tiene que ver con las pasiones, porque se ocupa de las costumbres y de los hábitos. Entonces ahí habrá que matizar más la cuestión. Nos dice Aristóteles, el bien común corresponde a todos los seres, igual que una definición o una inducción generalizadora. El bien común corresponde a todos los seres, igual que una definición o una inducción generalizadora. Lo que existe en todos los seres
es totalmente semejante a una definición. Aquí Aristóteles dice, el bien común le compete a todos y todas. Todos y todas estamos llamados a formar parte, a relacionarnos con el bien común. Existen varias acepciones o sentidos del bien. Estudiar el bien universal no es algo propio de una sola ciencia o una sola facultad. El bien es algo que se halla en todas las categorías. Por ejemplo, existen bienes que son merecedores del honor, que son bienes casi divinos, como el alma o la inteligencia. En un segundo momento, existen bienes que son merecedores de alabanza, de elogio. Por ejemplo, poseer las mismas virtudes, la justicia, la prudencia, la templanza, la rectitud de juicio. Pero también existen, en un tercer momento, los bienes potenciales, como son la autoridad, las riquezas, la fuerza, la belleza, etc. Y son bienes potenciales ya que se puede hacer mal uso o buen uso de estos bienes. Así que los bienes potenciales nos pueden ser incluso dados por la suerte. En un cuarto momento aparecen los bienes que son un medio para otros bienes. Por ejemplo, dice Aristóteles, la salud se conserva por medio del ejercicio. Aquí el bien mayor es la salud. El bien que sirve de medio es el ejercicio. O dicho en otros términos, la salud es un fin, mientras que el ejercicio es un medio para llegar a ese fin. Hablando de los bienes, también Aristóteles nos dice que existen algunos que son deseables y otros que son un tanto indeseables. Entre los bienes deseables tenemos a la justicia. Y entre los bienes indeseables, por su peligrosidad, aparece la fuerza, la riqueza, el poder. Son bienes en su origen, pero pueden desvirtuarse y volverse catastróficos. Como muestra de ello, por ejemplo, recordemos lo que pasó en el tiempo de los Césares romanos, pero no solo. También existen algo que se conoce como los fines. ¿Cuál es el fin perfecto y cuál es el fin imperfecto? Entre los fines perfectos, dice Aristóteles, porque las cosas tienden a un fin o a un propósito, entre los fines perfectos, dice Aristóteles, se sabe que uno posee los fines perfectos porque una vez conseguidos, no sentimos ya necesidad de ninguna otra cosa. Por ejemplo, un fin perfecto es la felicidad. La felicidad es el mejor de los bienes humanos. La felicidad consta de una serie plural de bienes. Es decir, la felicidad engloba a su vez toda una serie de bienes. Por lo tanto, dice Aristóteles, la felicidad es una suma total de bienes. La felicidad es una suma total de bienes. Por otra parte, en cuanto a los fines imperfectos, dice Aristóteles, sabemos que son fines imperfectos porque una vez conseguidos, continuamos con la necesidad o el deseo de otra cosa. Por ejemplo, entre esos fines imperfectos tenemos la justicia y la prudencia, que a diferencia de la felicidad que se basta a sí misma, que nos colma de integridad, la justicia y la prudencia todavía nos dejan como a medio camino, por así decirlo. Existen bienes que se hallan en el alma, como las virtudes de las que ya hemos hablado, la templanza, la justicia, la rectitud,
la prudencia. Y también existen bienes que radican en el cuerpo como la salud, la belleza, etc. Y hay también bienes que son extrínsecos o circunstanciales, es decir, que están fuera de la persona, que rodean a la persona, como la riqueza, la autoridad y la honra. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo La Gran Ética de Aristóteles, un libro que, si bien es cierto, no posee el gran renombre, el gran prestigio que tiene la ética nicomaquea o ética nicomaco, o incluso la ética eudemia. Este texto de la Gran Ética, que a veces se ha puesto en tela de juicio si realmente Aristóteles lo escribió o no, es una obra que va en la misma línea que las otras producciones que ha hecho Aristóteles sobre la ética. Por ello es que algunos especialistas se inclinan a pensar que efectivamente esta Gran Ética también es de manufactura aristotélica. Continuamos entonces. La felicidad es el fin de todas las causas, de todas las cosas buenas y la más perfecta de ellas. La felicidad es el fin de todas las cosas buenas y la más perfecta de ellas. Se trata entonces en la felicidad del bien hacer y del bien vivir, del bien hacer y del bien vivir. Ya hemos señalado que existen bienes del alma, las mismas virtudes, la prudencia, etc. Se posee la prudencia, pero es necesario hacer uso de la prudencia, porque el uso y la acción son el fin. Entonces, no es suficiente con saber qué es la prudencia, no es suficiente con saber qué es la justicia, no es suficiente con saber qué es la virtud, sino que, dice Aristóteles, es necesario ponerlas en práctica. Las palabras son conceptos, pero necesitamos acciones, porque las acciones son las que pueden demostrar cuánto ha aprendido la persona, cuánto ha formado su carácter, cuánto su alma es bella. Por eso dice Aristóteles, se trata de el bien hacer y el bien vivir. Este bien vivir tiene que ver, damas y caballeros, con la vida digna, una vida donde no se tiene la carencia, pero tampoco la opulencia, sino un justo medio, donde se tienen las condiciones suficientes y necesarias para vivir decorosamente, pero sin caer en el riesgo de tener una riqueza tan grande que pueda incluso trastornarnos al grado de hacernos sentir reyes del mundo o que podemos pisotear a cualquiera. Esto Aristóteles, desde luego, no lo aprobaría y tampoco no lo afirma en sus obras, sino al contrario, de lo que se trata es de que se ponga en práctica el conocimiento de las virtudes. Lo que produce el alma y lo que produce la virtud del alma son una sola y misma cosa. Lo que produce el alma y lo que produce la virtud del alma son una sola y misma cosa. Ser feliz y la felicidad es vivir bien y hacer el bien. La virtud es el fin, la felicidad y lo mejor. Vivir bien consiste en vivir de acuerdo con la virtud. La felicidad es una actividad. El alma que practica o ejerce la perfecta virtud es el alma que posee la felicidad. Practicar la virtud es poseer la felicidad. Las virtudes
son los mejores hábitos que existen, dice Aristóteles. El alma que se halla enraizada en la virtud necesariamente es un alma excelente, un alma buena, un alma bella. En el alma se halla enraizada la virtud. No hemos de definir cuál es la naturaleza del alma, dice Aristóteles, eso será asunto de otro tratado, sino que nos interesa, aquí en la Gran Ética, perfilar las partes constitutivas del alma. Y así es como Aristóteles nos dice que por una parte el alma es racional y por otra es irracional. Por lo que respecta a lo racional, el alma tiene prudencia, astucia, ánimo, sabiduría, educabilidad, memoria, etc. Pero por lo que respecta a lo irracional, nos dice Aristóteles, es ahí donde se encuentra, por ejemplo, la fortaleza, la templanza, la justicia y las otras virtudes que se tienen que ejercitar. Estamos en el campo de las pasiones, de los sentimientos, del carácter, el cual se tiene que ir formando. Y nos da un ejemplo del justo medio. Aristóteles dice cuál es la diferencia que hay entre un loco, un imprudente, por un lado, y por el otro lado, un cobarde. En el justo medio aparece un hombre audaz, una mujer audaz puede ser. Entonces los extremos son el que es un loco, un temerario, que no mide las consecuencias, y por el otro lado alguien que no se atreve a moverse por miedo o cobardía. El justo medio es tener la audacia. La virtud moral puede ser destruida por exceso o por carencia. La virtud moral puede ser destruida por exceso o por carencia. Y como ejemplo, dice Aristóteles, considérese la fuerza, la bebida y la comida. El exceso de fuerza, el exceso de bebida, el exceso de comida pueden destruir la virtud moral, pero también la falta de fuerza, la falta de bebida o la falta de comida puede destruir la virtud moral. Por lo tanto, lo que nos importa es el justo medio. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo La Gran Ética de Aristóteles, un libro que viene en contraparte de la Ética nicomaquea y se presenta como una continuidad, donde se extiende una explicación panorámica de lo que encontramos en la Ética nicomaquea, que es el tratado ético por excelencia de Aristóteles. Pero también tenemos otros textos como la Ética Eudemia, a la cual seguramente más adelante habremos de hacer referencia. Por lo pronto, hemos querido compartir con todos y todas ustedes este acercamiento preliminar a la obra de uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, el gran Aristóteles. Habremos de volver más adelante con las ideas de Aristóteles. Ahorita por lo pronto hemos pasado a revista a algunos de los tópicos más importantes que aparecen en los primeros capítulos en el primer libro de la Gran Ética. Y bueno, algo que es muy importante y eso es digno de mencionarse, Aristóteles cree que podemos alcanzar la excelencia a través de la práctica del bien. No se trata de una abstracción, se trata de un bien concreto, un bien específico. Dice Aristóteles, tenemos que buscar la felicidad, pero para ello se necesita poseer las virtudes, las excelencias del alma. Y no solo poseerlas para acumularlas y ya, sino poseerlas para ejercitarlas, ponerlas en práctica. Entonces es importante esta parte teórica
y al mismo tiempo práctica. Esta es la ética de Aristóteles, esta es la propuesta de transformación social que nos da el Estagirita, así llamado también por su lugar de nacimiento, el gran Aristóteles. Muy bien, damas y caballeros, pues hemos llegado ya al final de esta breve presentación, esperando que el contenido haya fluido, sea de su agrado y que también pueda ser la ocasión para buscar por ustedes mismos, por ustedes mismas, las obras de Aristóteles. Una invitación que siempre habrá de redituarnos en un bien, en un provecho, porque es uno de los grandes hacedores de la humanidad, sobre todo de ese aspecto ético que tanta falta hace hoy en día. No todo está perdido, pero ciertamente el trabajo es amplio, es grande. Tenemos que comenzar desde ya. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar se despide de ustedes. Muchas gracias por su preferencia, damas y caballeros. Hasta la próxima.